Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Halo, halo? Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Ser un soldado polaco en la Segunda Guerra Mundial no era solo enfrentar al ejército más letal de la historia, era hacerlo sin un país, sin aliados y sin esperanza. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia por el oeste. 17 días después, la Unión Soviética atacó por el este. En 5 semanas, la capital de Polonia, Varsovia, dejó de resistir. Pero ahí no acabó el horror, sino es que Polonia fue repartida como botín entre los dos dictadores más sanguinarios de la historia moderna. Los nazis se quedaron con el oeste y los soviéticos con el este, y mientras los tanques aplastaban ciudades enteras, los civiles eran fusilados en las calles. Francia y Reino Unido, los supuestos aliados de Polonia, no hicieron nada para ayudar a su aliado. Hoy veremos cómo Polonia fue traicionada y abandonada, y veremos el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1795, Polonia dejó de existir, fue absorbida por Rusia, Prusia y Austria. Su país no fue ocupado, sino que fue borrado del mapa. Durante más de 120 años, los polacos vivieron entre 3 imperios distintos, sin un estado propio, sin ejército y sin diplomacia, pero nunca aceptaron su muerte. Hubo levantamientos, conspiraciones y sangre derramada en vano una y otra vez, hasta que llegó 1918. El fin de la Primera Guerra Mundial derrumbó a los 3 imperios que la habían esclavizado, y el presidente estadounidense Wilson, en su punto número 13, exigió que se debe crear un estado polaco independiente. El 11 de noviembre de 1918 regresa el militar y político Józef Piłsudski, el padre de la Polonia renacida. Bajo su liderazgo, el país logró recuperar su independencia. Apenas nacida, Polonia tuvo que luchar por su supervivencia. Desde el este, el ejército rojo de Lenin avanzaba con la misión de exportar la revolución comunista a toda Europa. Y en 1920 la Unión Soviética invade Polonia. La Unión Soviética pensó que los campesinos polacos se unirían a la causa, pero los campesinos los recibieron como agresores. A pesar de todos los esfuerzos polacos, la Unión Soviética poco a poco iba avanzando y llegaron hacia las puertas de Varsovia. Occidente se estaba preparando para lo peor, pero entonces ocurrió lo inesperado. Los polacos dirigidos por Piłsudski contraatacaron y aplastaron al ejército rojo, en lo que se conoce como el milagro del Vístula. Polonia no solo salvó su independencia, salvó a Europa del comunismo. A pesar de esta victoria, Polonia seguía rodeada de enemigos. Para Adolf Hitler, Polonia no debía existir, representaba la humillación de Alemania y el Tratado de Versalles. En su libro Mi lucha, escrita años antes de la llegada al poder, ya lo dejó claro. Según su visión, las tierras polacas eran el espacio vital que la raza aria necesitaba para sobrevivir. Su propósito no solo era conquistar el país, sino vaciarlo y esclavizar a su gente, y usar sus tierras y sus granjas para alimentar el Tercer Reich. Los polacos no eran considerados ni siquiera rivales dignos, sino malezas en el jardín que él quería plantar. Además de esto, Polonia geográficamente era un obstáculo que impedía la expansión de Alemania hacia el este, pero había un detonante específico:
la ciudad de Danzig. Esta es una ciudad de mayoría alemana. Fue declarada ciudad libre bajo la administración de la Sociedad de Naciones, con derechos especiales para Polonia, pero para Hitler esto seguía siendo una humillación. Exigía su anexión hacia el Tercer Reich y también exigía un corredor terrestre que conectara a Alemania con Prusia Oriental, atravesando territorio polaco, quitándoles su acceso al mar. Polonia claramente se negó y esto fue su sentencia de muerte, pero las cosas no paraban ahí. Para Stalin, Polonia también recordaba la humillación. La guerra de 1920 no solo fue una derrota militar, fue una humillación personal para Stalin, el cual había participado en la campaña. Los soviéticos nunca perdonaron que una Polonia, un país de campesinos, se haya opuesto a unirse a ellos y les hubiera arrebatado territorios que consideraban suyos. El Tratado de Riga de 1921 les había arrancado Ucrania Occidental, Bielorrusia Occidental, y Stalin quería recuperarlos cueste lo que cueste. Polonia era el dique que había contenido la revolución bolchevique en 1920. Mientras que Polonia existiera, el comunismo no podía expandirse hacia Europa Occidental. Stalin lo sabía. Por eso destruir Polonia no solo era recuperar territorios, era abrir la puerta a la influencia soviética en el corazón de Europa. El 23 de agosto de 1969, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov. Oficialmente este era un tratado de no agresión, esto era la sentencia de muerte para Europa del Este. Ambos regímenes se odiaban a muerte, pero este odio ideológico que tenían se podía posponer un rato, para poder invadir otros territorios, y Polonia estaba en medio. Hitler buscaba una excusa perfecta para evitar una guerra de dos frentes. Esto es debido a que Alemania pudo haber ganado la Primera Guerra Mundial cuando Rusia se fue de la jugada. Si lograba neutralizar a la Unión Soviética, podía aplastar a Polonia en semanas y luego girar hacia el oeste, contra Francia e Inglaterra, sin que Stalin le apuñalara por la espalda. El pacto le daba esta garantía, pero Stalin también tenía sus planes. Él quería recuperar los territorios del Imperio Ruso, que había perdido tras la Primera Guerra Mundial. Todo esto para Stalin era tierra rusa que debería volver a casa. Y algo que no te cuentan los libros de historia y la gente es que Stalin no solo quiso firmar un pacto de no agresión, sino es que Stalin realmente pensó que podía ser amigo de los nazis, que podían ser aliados permanentes. Stalin pensaba que Alemania y la Unión Soviética juntas podían derrotar a los imperialistas. Imaginaba un mundo dividido entre el nacionalsocialismo y el comunismo, con Polonia y Europa del Este como un patio trasero compartido. Stalin incluso propuso oficialmente que la Unión Soviética se uniera al eje. En noviembre de 1940, Molotov viajó a Berlín para negociar la entrada de la Unión Soviética en el pacto tripartido con Alemania, Italia y Japón a cambio de los Balcanes, el acceso al Mediterráneo y el control total sobre Finlandia y los países bálticos. Hitler escuchó la oferta pero no la consideró, de hecho la ignoró. Su verdadera intención no era compartir el mundo con el comunismo. Para el Führer el pacto era solo una pausa, puesto que su verdadero objetivo siempre fue el este, el espacio vital, y este espacio vital estaba en Rusia. Nacionalsocialistas corregiremos deliberadamente la política exterior de nuestro periodo de preguerra. Deteneremos el eterno movimiento de los germanos hacia el sur y el oeste de Europa y dirigiremos nuestra mirada hacia las tierras del este. Pero si hoy hablamos de nuevos territorios en Europa, solo podemos pensar en primer lugar en Rusia y los estados vasallos de su frontera. Desde mucho antes que la Segunda Guerra Mundial iniciaba, los nazis y Adolf Hitler ya dejaban claro su intención verdadera. El verdadero motivo era expandirse hacia el este, para conseguir todo ese espacio vital y los minerales que la Unión Soviética tenía. Para Adolf Hitler, los comunistas eran judíos que tenían tantos recursos que no los podían usar porque eran subhumanos. Alemania era la única nación que tenía que tener derecho a esos recursos, puesto que ellos son una raza superior. Stalin también confió ciegamente en Hitler, pensó que respetaría el acuerdo, creyó que la guerra entre Alemania y Occidente también duraría años, dándole tiempo para reforzar su ejército. Incluso Stalin se negó a creer las decenas de informes de inteligencia que le advertían de la invasión inminente. Incluso cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética rompiendo el pacto de no agresión, Stalin se encerró en su ducha y no quiso hablar con nadie durante días, no porque Hitler les hubiera traicionado, sino porque él mismo se había engañado. Su engaño hizo que murieran más de 27 millones de soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. No sé, hay que admirar a Hitler, sabe lo que quiere, no le tiene miedo a nada. Asusta a los ingleses y a los franceses, pero no al camarada Stalin. Es un fascista que quiere destruirnos, lo ha dicho 1000 veces. Dice muchas cosas, como todos. Yo creo que Hitler mira ahora al este y piensa: con Stalin yo podría colaborar.
La noche del 31 de agosto de 1969, agentes de la Gestapo fingieron un ataque polaco contra una estación de radio alemana en la frontera. Vistieron a prisioneros de campos de concentración con uniformes polacos y los ejecutaron, y dejaron sus cuerpos como prueba. Al día siguiente, Hitler dio el discurso perfecto: Polonia ha rechazado mis ofertas de paz y han atacado a Alemania. El mito de que Hitler invadió Polonia para salvar a los alemanes maltratados en Danzig es simplemente un mito. Sí, Danzig era una ciudad mayoritariamente alemana, pero los alemanes en Polonia no estaban siendo masacrados. La propaganda nazi necesitaba una víctima, y Polonia fue la elegida. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, un acorazado alemán abrió fuego contra una base polaca en Danzig. Esta era la señal: la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Pero Polonia no cayó en horas, como muchos creen. Resistió y resistió con una ferocidad que sorprendió incluso a los alemanes. El plan alemán se llamaba Caso Branco. Consistía en un doble envolvimiento. Las fuerzas acorazadas alemanas avanzarían desde el norte y el sur, rodeando al ejército polaco antes de poder movilizarse por completo. La diferencia era brutal, las cifras no mienten. Los alemanes tenían el doble de hombres, el triple de tanques y 9 veces más aviones que Polonia. Pero la superioridad no solo era numérica, sino tecnológica. Los cazas polacos eran incluso más antiguos que los alemanes. Volaban más lentos, tenían menos armamento y apenas podían competir. Los tanques polacos eran pocos y la mayoría eran tanquetas blindadas anticuadas. A pesar de la inferioridad numérica y todo, cada metro de la tierra se defendió con uñas y dientes. El símbolo de la resistencia fue en Westerplatte. 184 soldados polacos atrincherados en una pequeña península resistieron durante 6 días y medio contra un enemigo 15 veces superior en número, sin refuerzos, sin esperanzas, solo con la convicción de que rendirse no era una opción. La batalla más importante de la campaña no ocurrió en sus fronteras, sino en el centro del país. Entre el 9 y el 22 de septiembre, los ejércitos polacos de Poznań y Pomorze, que habían escapado del cerco inicial, lanzaron una contraofensiva contra el flanco del octavo ejército alemán. 225,000 soldados polacos atacaron por sorpresa y empujaron a los alemanes 20 kilómetros hacia atrás. A pesar de este éxito inicial, la verdad es que duró muy poco. Los alemanes reaccionaron con furia y trajeron refuerzos. La fuerza aérea alemana bombardeó sin descanso y el 16 de septiembre el contraataque alemán partió en dos a las fuerzas polacas. El resultado fue devastador: 18,000 polacos muertos, 32 heridos y 170,000 prisioneros. Esto fue una derrota, pero también una muestra de lo que los polacos pudieran haber hecho si tenían un ejército moderno y aliados que cumplieran sus promesas. Poco a poco los alemanes iban avanzando y llegaron a las orillas del Vístula. Los soldados alemanes ejecutaron a civiles, hombres, mujeres e incluso niños, obligándoles a cavar sus propias tumbas. Los fusilaron con ametralladoras y arrojaron sus cuerpos al río. Siempre se vende este mito de que el ejército alemán, la Wehrmacht, era un ejército limpio, pero a lo largo de la Segunda Guerra Mundial también asesinaron sistemáticamente a civiles y prisioneros de guerra, y mientras los polacos morían, sus aliados occidentales no hacían nada. Aquí es donde la Segunda Guerra Mundial entra en una faceta demasiado rara, porque sí, Francia y Reino Unido le habían declarado la guerra a Alemania, pero la verdad es que no hicieron nada. En Francia los soldados estaban aburriendo en la línea Maginot, no movían ni siquiera un dedo. Inglaterra por su parte estaba lanzando panfletos sobre Alemania, pero no bombas. Los alemanes tenían una frontera occidental prácticamente indefensa, 20 divisiones alemanas contra 120 divisiones francesas. Francia había adaptado una estrategia puramente defensiva. Creían que la línea Maginot los protegería y que Alemania se desgastaría sola, al igual que la Primera Guerra Mundial, pero esta doctrina militar era demasiado lenta y estática. Además, muchos militares franceses y británicos pensaban que Polonia era indefendible, que no valía la pena gastar o incluso defenderla, que era mejor dejarla que Alemania y la Unión Soviética se desangraran en el este mientras que ellos se preparaban. Inglaterra por su parte confiaba en el bloqueo naval y desgastar a Alemania económicamente. Nadie en Londres o París quería repetir lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, así que dejaron a Polonia sola. Y cuando Varsovia cayó, sus aliados no hicieron nada, no movieron ni siquiera un soldado para impedirlo. Pero para que las cosas fueran para peor, el 17 de septiembre de 1969, mientras que los polacos aún resistían en su capital, el Ejército Rojo cruzó la frontera del este. Su excusa oficial era proteger a los ucranianos y a los bielorrusos oprimidos por el gobierno polaco, pero la verdad es que Stalin estaba ejecutando su parte del pacto Ribbentrop-Molotov. Los soviéticos desplegaron más de 800,000 soldados, 245,000 tanques contra la frontera del este de Polonia. Frente a ellos apenas había 250,000 soldados polacos. Sin órdenes claras, sin preparación de una guerra de dos frentes y con una moral destrozada, el ejército polaco, que ya luchaba con una desventaja contra los alemanes, no tenía ninguna posibilidad de resistir también a los soviéticos. Miles de soldados polacos fueron capturados y
enviados a los campos de prisioneros de la Unión Soviética. Oficiales, policías, intelectuales, los que no murieron de hambre o frío fueron ejecutados en los bosques de Kantán. En total, más de 20.000 prisioneros polacos fueron asesinados por la policía secreta de la Unión Soviética. Polonia, además de ser traicionada por sus aliados, fue masacrada por sus enemigos. Mientras que los soviéticos avanzaban por el este, Varsovia seguía resistiendo en el oeste. Civiles y mujeres y niños, ancianos, cavaron trincheras en las calles. La ciudad fue sometida a un bombardeo incesante durante semanas, sin agua, sin comida, sin electricidad, pero resistieron. Después de 35 días de lucha, Varsovia recapituló, no por cobardía, es que ya no les quedaba nada. Los alemanes habían bombardeado hospitales, iglesias, escuelas y la ciudad era un montón de escombros. El ejército polaco, el que había nacido con la independencia de 1918, había sido aniquilado. Para finales de septiembre la capital era un cementerio de escombros. Hitler, frustrado por la resistencia, ordenó bombardeos indiscriminados con la población. Sin agua, sin comida y sin hospitales, Polonia firmó la capitulación el 28 de septiembre, pero Polonia nunca firmó una rendición oficial como nación. El estado simplemente se movió a través de la clandestinidad. Para que te des una idea de qué tanto sufrió Polonia, se estima que 6 millones de ciudadanos polacos murieron durante toda la ocupación. Esto equivale casi a un 17% de la población total antes de la guerra. Polonia fue uno de los países que más sufrió durante toda la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Polonia se rindió, muchos soldados se negaron a soltar su fusil. Algunos incluso decidieron cruzar los Cárpatos a pie, escapando por Rumanía hacia Francia. La parte del gobierno que pudo ir decidió formar un gobierno en el exilio en Londres, junto con un ejército que siguió luchando. Los polacos decidieron unirse a otros países, a otras formaciones, para salvar al mundo. Por ejemplo, hubo pilotos polacos con aviones británicos que se convirtieron en las unidades con más derribos nazis durante la batalla de Inglaterra, e incluso participaron en batallas importantes, como la de Monte Cassino, donde los británicos y los americanos fallaron. Los polacos de la segunda división triunfaron, capturando la abadía en una de las batallas más sangrientas de Italia. Mientras que los polacos estaban peleando en todos los frentes con distintas banderas, su único sueño era volver a su hogar. Lo que no sabían ellos es que cuando finalmente llegó el momento de liberar su casa, sus aliados volverían a mirar hacia el otro lado. Mientras que los nazis caminaban por las calles, debajo de sus botas existía otra Polonia, el Estado secreto polaco. No solo era un grupo de guerrilleros, sino que era un gobierno completo. Tenían tribunales que juzgaban a los traidores, escuelas clandestinas para que los niños no olvidaran su idioma, la fuerza de resistencia más grande y organizada de toda la Europa ocupada, con casi más de 400.000 miembros. Los polacos no estaban esperando que los liberaran. Ellos mismos querían liberarse antes de que los soviéticos llegaran, para demostrar que Polonia era dueña de su propio destino. A las 5 p.m. Varsovia explotó. Miles de hombres y mujeres, incluso niños armados apenas con pistolas viejas y armas robadas, atacaron las guarniciones nazis. Al principio todo fue un éxito. Los polacos tomaron gran parte del centro de la ciudad. Por primera vez en 5 años la bandera polaca ondeaba en sus edificios. Pero esta alegría duró poco. Aquí es donde la historia se vuelve aún más peor. Y es que el ejército rojo de Stalin estaba a unos kilómetros en la orilla de la puesta de río de la Vístula. Incluso escucharon los disparos y los gritos. Los polacos esperaban que los soviéticos cruzaran y los ayudaban a aplastar a los nazis. Pero Stalin dio una orden clara: detenerse. Stalin quería que los nazis hicieran el trabajo sucio. Querían que Hitler matara a toda la resistencia polaca, los que podían oponerse al comunismo después de la guerra. Por 64 días, los soviéticos se sentaron a fumar y observaban cómo Varsovia era sistemáticamente demolida. Incluso prohibieron que los aviones aliados aterrizaran en las bases soviéticas para reabastecer a los polacos. Hitler, enfurecido por la rebelión, dio una orden clara: Varsovia debe ser borrada del mapa. Lo que siguió fue una masacre total. Los nazis ejecutaron a más de 50.000 civiles, hombres, mujeres y niños en solo 2 días. Los soldados polacos tuvieron que pelear en las alcantarillas, moviéndose entre excrementos y cadáveres para escapar de los lanzallamas nazis. Sin comida, sin agua y sin munición, tras 2 meses de agonía, Varsovia se volvió a rendir. Tras su rendición, Hitler cumplió su promesa. Los sobrevivientes fueron masacrados, enviados a campos de concentración, y destacamentos de demolición alemanes fueron casa por casa con dinamita volando lo que quedaba de la ciudad. El 85% de Varsovia fue destruida. Cuando los soviéticos finalmente decidieron cruzar el río, no liberaron nada, simplemente ocuparon un cementerio de ladrillos. Lo más triste de ser un soldado polaco durante la Segunda Guerra Mundial fue el final. Al terminar el conflicto en los desfiles de la victoria, los polacos no habían sido invitados. Estados Unidos e Inglaterra decidieron regalar a Polonia a Stalin en la conferencia de Yalta, sin haberles consultado nada.
Muchos polacos no pudieron volver a su casa porque si lo hacían los soviéticos los iban a arrestar y los iban a ejecutar. Pasaron de resurgir para luego ser ocupados de nuevo y luego terminar siendo ocupados por los soviéticos durante más de 40 años. Tras la caída de la Unión Soviética, Polonia pudo volver a ser libre. Muchas gracias por haber visto hasta el final, espero que te haya gustado el video, cualquier comentario o cualquier cosa que quieras compartir lo puedes hacer en la caja de comentarios. La verdad, discúlpeme que me tardé mucho tiempo, estaba ocupado. Y luego también me borraron otro video por copyright, hijos de la verga, güey. Y pues me puse un poco triste, no mames, o sea, me dediqué a hacer ese video bien chido, güey, para que luego me lo borren, hijos de la verga. Pero bueno, ahí tienen también mi TikTok, donde también soy un poco más frecuente. Sé que descuidé el canal de YouTube por enfocarme en TikTok, pero pues, güey, es como, no puedo, güey. Y muchas gracias por su ayuda, así que los quiero mucho. Hasta luego.